Lo dijo él. A primera hora. Bueno, vamos a seguir hablando sobre lo que pasa acá en el Ecuador. Más adelante estará con nosotros conectado el consultor político Osvaldo Moreno. Creo que bien vale la pena empezar ampliando un poquito la visión regional, ¿no? Y de ahí aterrizamos nuevamente en el caso ecuatoriano. Miren ustedes lo que pasó el último domingo, cuando un proceso electoral en la provincia de Buenos Aires significó un durísimo revés para el gobierno del presidente Javier Milei. Hay que destacar que Milei aceptó la derrota, que además fue una derrota contundente. Me parece que fueron 13 puntos porcentuales de diferencia entre su organización política y el peronismo. Pero Milei dice, vamos a prepararnos para octubre. Octubre está a la vuelta de la esquina cuando serán las elecciones legislativas para la renovación parcial del Senado y del Congreso de la República Argentina. Eso de alguna manera, algunos sectores han tratado de extrapolarlo a lo que pasa en la región e incluso a lo que pasa en el Ecuador. Quiero empezar por la parte argentina y está acá con nosotros un argentino que además hace consultoría política, es un querido amigo, Ezequiel Parolari, que está acá con nosotros visitando el Ecuador. Ezequiel, bienvenido, qué gusto. Buenos días. ¿Qué tal? Acércate un poquito al micrófono, ten la bondad. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto verte a los tiempos. A los tiempos, amigo. Muchas gracias por la invitación. A ti, Ezequiel, gracias por estar acá. Ezequiel vivió durante un buen tiempo acá en el Ecuador, ahora reside fuera del país. Pero, a ver, por tu condición incluso de argentino y porque conoces tu país, ¿cómo debemos entender, ya 5 días después, el resultado que significó un revés para el presidente Milei, de cara además a lo que se viene, que son las legislativas de octubre? Sí, correcto. Bueno, primero felicitarlos por el triunfo del martes pasado. Sí. Me pone muy contento que el Ecuador haya ganado. Acá Muchas gracias, Dan. Lo importante acá es ver si el gobierno escuchó el mensaje que tuvo la provincia de Buenos Aires y la ciudadanía frente a una derrota de casi 1 millón de votos, 13 puntos de diferencia. Yo siento que en el devenir de esta semana no hubo un aprendizaje, digamos, por veto presidencial, se vetaron medidas o leyes bastante populares y que son muy importantes, que tienen que ver con cuestiones de salud, que tienen que ver con la universidad pública, y esas medidas son las que yo siento que no forman parte de una agenda presidencial, pero que sí forman parte de una agenda ciudadana. Y ahí es cuando se encuentra esta disonancia entre lo que la ciudadanía exige, pide, y el gobierno de Javier Milei da como respuesta. Y en este caso es ahí donde espero que por la Argentina haya una transformación en términos sociales, donde sí se empieza a escuchar a la ciudadanía y se empieza a generar estos consensos que son necesarios en cualquier democracia. En Argentina no ha habido consensos, pese a que, bueno, el presidente Milei logra una victoria muy importante que le permitió llegar a la presidencia. Y claro, él llega y los votantes argentinos sabían cuál era la propuesta de gobierno de Milei. Él llegó con la motosierra, como él siempre se presentó, a eliminar instituciones, a recortar el aparato del Estado, con la comisión de bajar el gasto público. Pero a la vuelta de la esquina se olvidó del rostro social. ¿Eso le termina pasando factura, Ezequiel? Le termina pasando factura, y más en una provincia de Buenos Aires que siempre va a ser de tinte peronista. No sé si siempre, pero últimamente... Históricamente ha sido peronista, correcto. Entonces, la cuestión social para el gobierno sí le ha afectado. La agenda social sí claramente le ha afectado, le ha pasado factura. Hay que reconocer igual en Javier Milei que él siempre desde la génesis de su campaña y después en la génesis de su gobierno, él siempre ha comunicado y siempre ha dicho lo que iba a hacer, ¿no? Eso hay que seguir resaltárselo. El tema es que la corrupción y las crisis conviven, y sí le ha afectado la agenda de este caso de corrupción, de la hermana, del 3% del pedido de coima, que convivían con otras crisis que no habían sido solucionadas. Y ya si nos puntualizamos en la comunicación de crisis y en contextos de campaña, sí es muy importante entender que hacer de cuenta como si nada pasa, sí te pasa factura, porque eso es lo que hizo el gobierno, ¿no? Se le acusaba a la hermana de que pedía coima un 3% y el gobierno no mencionó, no echó a nadie, no hubo
una rendición de cuentas a la ciudadanía de qué es lo que está pasando y una explicación. Entonces, hacer de cuenta como si nada sucediese, bueno, le terminó pasando factura. Eso precisamente. Entonces, solo eso es lo que le afecta también en estos 13 puntos de diferencia en Buenos Aires, es decir, estas crisis que no se apagaron a tiempo o también estas decisiones que se han venido tomando, por ejemplo, en materia económica y en otras áreas. No, siempre hay que analizar las coyunturas como multivariables, ¿no? No hay una sola variable. Claramente sí le afectó el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque al kirchnerismo siempre lo que más se le ha acusado, lo que más se le ha maniatado es el tema de la corrupción. Y se supone o se prevé que si nosotros cuando elegimos un nuevo gobierno no queremos exactamente lo mismo que ha pasado en antaño. Pero cuando ya vemos que todos los políticos son iguales y él sí se diferenciaba políticamente de sus adversarios, pero cuando sí se empiezan a acusar en temas de materia de corrupción y a su vez sí es verdad que hay una reducción importante por parte de lo que tiene que ver con la inflación. Sin embargo, no hay una reactivación económica, la clase media está siendo muy castigada, la cuestión social, el tema de la polarización, la división. Entonces, bueno, cuando vos querés gobernar, no podés gobernar en las antípodas de la sociedad, tenés que gobernar con la sociedad. Y ahí está el tema de los consensos. Volvemos al tema de los consensos, ¿no? Generar consensos para promover la gobernabilidad. Me encantó ese término. No puedes gobernar en las antípodas de la sociedad, sino con la sociedad. Yo creo que eso también se puede trasladar al Ecuador y a lo que está pasando en otras zonas de la región. Pero, a ver, luego de esta derrota electoral, resulta que el presidente Milei veta el proyecto de financiamiento universitario. Correcto. Y ya se anuncia una primera movilización y una marcha federal con un paro de 24 horas. ¿Qué significa esto en el contexto post-elecciones en la provincia de Buenos Aires, Ezequiel? Yo lo interpreto como que no hay una recogida de guante, digamos, Del presidente. Del presidente, claro, por parte del O sea, gobierno. él se mantiene. Se mantiene su postura. Hay que ver, digo, las nacionales también son distintas. Sí hubo un éxito, por decirlo de alguna manera, por parte del gobernador Kicillof de desdoblar su elección provincial de las nacionales para que no lo afecte o no lo arrastre todo el efecto nacional. Eso sí fue una victoria electoral, sí se vio el domingo pasado. Yo creo que a Milei no tengo datos, esto es pura pensamiento personal, yo creo que le va a ir mejor en las nacionales del 26 de octubre, pero sí es esto, ¿no? Hay un veto a la universidad, de vuelta se vetó a la emergencia sanitaria. Entonces volvemos a una agenda social o una agenda antisocial, donde, bueno, son cuestiones que a la ciudadanía sí le preocupa, la salud pública, la educación pública son pilares en lo que tiene que ver con la cultura argentina, ¿no? Quisiera entender, y también para nuestros amigos oyentes, y tenerlo más claro, las elecciones que ahora mismo se dieron en Buenos Aires también forman parte de las elecciones legislativas y el 26 de octubre, entiendo, es verdad, serán las nacionales. ¿Por qué es importante Buenos Aires en ese contexto? Porque Buenos Aires, digamos, como somos un país federal, cada provincia puede elegir cuándo realizar su elección. Entonces, el presidente saca las PASO, antes teníamos las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, se quita eso por una cuestión económica y legislativamente se vota el 26 de octubre. Cada provincia decidió si hacía la elección el 26 de octubre o lo hacía antes para evitar el arrastre nacional. La provincia de Buenos Aires decidió hacer su elección el 7 de septiembre. A tu pregunta puntual, ¿por qué es importante? Porque electoralmente el peso electoral de la provincia de Buenos Aires es súper importante porque hay mayor cantidad de habitantes y bueno, es la capital del país, digamos, ¿no? Entonces, a nivel provincial es fundamental. Pero me parece interesante esto que explica Ezequiel, esto de pueden hacerlo antes, Claro. en una fecha anterior al 26 de octubre, para evitar ese arrastre nacional. Correcto. ¿Qué significa eso? Aterricémoslo un poquito. La especulación provincial o de cada provincia, si vos no sos afín al gobierno, no sos del mismo tinte político que el gobierno, se puede prever, se puede especular que si vos realizás tus elecciones el mismo día, no tenés el mismo poder de movilización y tenés mayor competencia. Cuando hablo de mayor competencia, hablo de competencia de candidatos y competencia electoral. Porque si vos llevás la elección al 26 de octubre, bueno, compiten absolutamente todos a nivel Al mismo nacional. tiempo. Correcto.
Entonces, Que es, digamos, lo normal, entre comillas, o lo usual. es lo usual, claro. Si vos, por ejemplo, vamos a suponer, si Kicillof fuese del mismo partido que el presidente, bueno, van a las elecciones el 26 de octubre todos juntos porque los beneficia. A él le convenía que sea el Claro, 26. convenía, claro, exacto. Pero como Kicillof es del peronismo. Exacto, y es oposición, dijo, no, voy a desdoblar, no voy a hacer las elecciones el mismo día que el presidente porque me va a terminar perjudicando electoralmente. Y fue para él un éxito político. Claro, y fue una electoral. tremenda estrategia, Claro, porque además claro. me dicen acá que la provincia de Buenos Aires con usted el 45% del padrón en Argentina. Bueno, sí. Bueno, no sé si tanto, pero sí un 40%, Ya. sí. Sí. Ujú. Es de que considera el mayor. El mayor, claro, es la provincia más importante de la República Argentina, claro. ¿Tiene realmente tiempo Milei hasta el 26 de octubre para cambiar un poco esa tendencia? ¿Cómo le va en otras provincias? Es decir, ¿qué se espera? ¿Qué expectativa hay para octubre? Sí, mira, cuando fueron las elecciones en el 2023, cada vez que Milei realizaba una elección, o el Partido de la Libertad Avanza de Milei realizaba una elección provincial, le terminaba yendo mal. Pero cuando realizaba una elección nacional, le terminaba yendo muy bien. Por eso el desdoble. A tu pregunta en puntual, yo creo que debería de haber cambios, ¿no? Más que nada, tiempo siempre hay. O sea, estamos en septiembre, es casi un mes. La inflación está muy baja. Ayer sacaron datos de que fue del 1,9%. Entonces, en ese sentido, en tema inflacionario, que era algo que le afectaba a la Argentina, se ha bajado. Lo que sí le afecta a la Argentina, al consumidor y a la clase media más que nada, es el tema del elevado coste de vida. Hoy Argentina está muy caro, ¿no? O sea, antes Argentina era bastante más económico, hoy está bastante caro para vivir. Entonces, sí hay tiempo, siempre hay tiempo, siempre y cuando, bueno, se recoge el guante, se escucha a la ciudadanía, se esté, digamos, que permitan que el consenso y que permitan que la democracia sí sea parte de una agenda nacional y presidencial donde podamos como argentinos reencontrarnos. Hoy hay un clima, y no solamente en Argentina, sino en América Latina, un clima de mucha violencia política y mucha polarización. Y esta polarización no es casual, ¿no? Desde las candidaturas, desde los gobiernos, se potencia y se fomenta esta polarización, esta fragmentación, que perjudica y nos termina perjudicando a todos, y a lo que más termina perjudicando es a la democracia. Hoy vemos cómo quizás en América Latina gobiernos de tinte autoritario, cuando digo autoritario no hablo de antidemocráticos, ¿no? Sino en su forma ser autoritario, y a la ciudadanía, con tal de que se le dé respuestas a sus demandas que gobiernos democráticos no se las está dando, termina eligiendo formas autoritarias para que le resuelva sus problemas. Y ahí para mí está el mayor problema presente y futuro que vamos a vivir y estamos viviendo en América Latina. Ahora, yo pregunto si el resultado electoral del domingo puede reivindicar al kirchnerismo. Ojo que no digo peronismo, porque el peronismo tiene un montón de ramificaciones y tú la conoces mejor que yo, evidentemente. Hablando del kirchnerismo, porque digamos, Cristina Fernández celebró esto como una victoria personal, tomando en cuenta además su propia situación jurídica, que es complicada, y ya tiene arresto domiciliario. ¿Ella puede reivindicar el resultado del domingo? A ver, lo puede reivindicar en términos simbólicos. Ella está peleada con Kicillof, no están de acuerdo. Y ese para mí es el mayor flagelo que hoy enfrenta el peronismo, ¿no? Yo no sabía que estaba distanciada. Sí, están tan distanciados por bueno, quién toma el control, y después por cómo es la dirección interna del partido. Entonces, sí, Máximo Kirchner, que es el hijo, que es el conductor, digamos, de la cámpora y del kirchnerismo un poco más ortodoxo, sí también se ha peleado con Kicillof. Y acá está el principal problema, ¿no? Una oposición dividida, un presidente que a su vez sigue dividiendo a la sociedad. Entonces estamos hablando de mucha división. Y ahí es cuando, bueno, como consultor, como cientista político, sí me preocupo por cómo va a ser la unión de la sociedad, ¿no? Estamos viviendo mucho clima de violencia política que antes no se vivía en la República Argentina. Y esa división podría estar también enmarcada, perdón, en sí, los resultados no le son favorables a Milei para el legislativo en octubre. Sí, exacto, porque por ejemplo, si vos durante 2 años estuviste polarizando y perdés la elección, y supongamos que pierde la elección del 26 de octubre, ¿vos cómo haces para seguir gobernando
cuando dividiste tanto. Ese es el principal problema. Cuando no solamente dividiste, sino que le faltaste respeto a mucha gente. O sea, la narrativa es muy beligerante. Es una narrativa que se utiliza términos como son unos mandriles, cucardos. O sea, ya se perdió como esta diplomacia política para llegar a acuerdos mínimos, ¿no? Son acuerdos de gobernabilidad, acuerdos que tenemos que estar juntos como sociedad en cuestiones como educación, como la salud, en cuestiones básicas, ¿no? Seguridad. Entonces, yo creo que ahí está el principal problema que hoy enfrenta la Argentina y hoy no le estoy encontrando la forma de entender dónde podemos encontrar este punto de unión para que juntos podamos tener estos acuerdos mínimos. Ahora, de este resultado del domingo, octubre está a la vuelta de la esquina. Y Milei ha dicho hay que trabajar para octubre. ¿Cómo está la proyección para ese mes? Yo no manejo datos, así que no puedo, no tengo datos propios como para decirte. Creo que el presidente la tiene difícil, pero creo que puede llegar a ganar en las elecciones de octubre, del 26 de octubre. O sea, no podemos ser concluyentes de que a partir de este resultado del domingo automáticamente vaticinamos una derrota de Milei. O sea, Claro. puede ocurrir como tampoco no puede ocurrir. Entonces, Correcto. tiene posibilidades. Tiene posibilidades. Ellos sí esperaban una derrota en la provincia de Buenos Aires, pero no esperaban una derrota con un 13% de diferencia. Ellos esperaban y pronosticaban una derrota entre un 4 y un 5%. Si perdían con esa diferencia, ellos ya lo iban a considerar como una victoria, pensando en el 2027. Eso no sucedió, la derrota fue mayor. El 26 de octubre creo que les va a ir bastante bien. Como ustedes mencionaban el martes pasado, sí hay una diferencia, que esto es histórico en la República Argentina, que se va a implementar el BUP, que es la boleta única de papel. Y eso sí, no es que va a beneficiarlo o perjudicarlo, sino que bueno, es como un condimento distinto, porque bueno, hay una modificación en la forma en que se vota en Argentina o en las papeletas. Y bueno, eso es como lo más trascendental. Para hacer una comparación un poco y leerlo así, con el Ecuador, digamos, ¿de cuántas personas se complementa el legislativo ahí? ¿Cuántas, por ejemplo, con esta ganancia del peronismo en Buenos Aires, personas del peronismo irían al legislativo, y cuántas se complementarían para el 26 de octubre? Como para Sí, saber esa... a nivel diputado se elige la mitad de la Cámara de Diputados, son casi 274, 73 diputados, se elige la mitad a nivel nacional, el 26 de octubre. Y la Cámara de Senadores se elige un tercio, se renueva un tercio de la Cámara de Senadores, son casi 72 senadores, se renueva un tercio. Después, lo que mencionamos a nivel provincial, eso se eligió diputados provinciales y senadores provinciales, digamos, ¿no? Que repercute en la provincia específicamente. Que después sí, eso después se va en la Cámara de Senadores, cuando se vota a nivel nacional el 26 de octubre, es cuando se empieza la digregación para para los senadores y para los diputados, pero nacionales, no provinciales. Ezequiel, y para finalizar, a ver, aquí en este país sobre todo, se suele hacer la odiosa comparación de que si gana determinada tendencia en otro país de la región, automáticamente se hace la odiosa comparación, ¿no? Entonces ahora, claro, lo que pasa con Milei se lo compara con Noboa, en su momento lo de Cristina Alberto Fernández se comparaba con el correísmo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podemos extrapolar esta situación política de Argentina al resto de la región, entendiendo que cada país tiene su propia particularidad, pero sobre todo porque hay gente que lo relaciona? ¿Se puede o no se puede hacer eso? No, sí, absolutamente. Sí se puede. Sí, fíjate la historia viva de América Latina, década del 70, todos tuvimos dictaduras militares, después el famoso socialismo del siglo XXI con Evo Morales, con Correa, con los Kirchner, con Lula. Sí hay tendencias bien marcadas y bien visibles en América Latina. Hoy la tendencia en América Latina es el péndulo, ¿no? Izquierda-derecha, derecha-izquierda, pero tiene que ver más que nada con gobiernos que fallan. Y es así, digamos, la ciudadanía está cada vez más con menos paciencia y son gobiernos que van fallando, fallan los gobiernos, voto a otro que es el menos peor y falla también y voto a otro que es el menos peor y así vamos. Claro, por eso en el caso de Argentina tuvimos Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, ahora Milei. Correcto.
Correcto. Entonces, ahí tenés una tendencia bien marcada. Sí, ahora lo que se está de moda, por decirlo de alguna manera, y con todo el respeto que se merece, es la cuestión, sí, de lo libertario y de tender un poco más hacia la derecha, este discurso como un Bukele, ¿no? Cuando vos, eso sí te lo puedo decir muy... porque son datos personales, cuando hacemos los focus group en cualquier país de América Latina, el tipo ideal de presidente es Bukele. Todos quieren un Bukele en su país, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran problema, porque los consultores ya le dicen a los candidatos, no tenés que ser el Bukele de tu país, y eso es terrible, eso es un desastre. Así que por eso, bueno, o sea, yo creo que un poco Noboa imita a su par del Salvador Bukele y también van como tomando cositas de diferentes lados, ¿no? Correcto, Ezequiel, me encanta esa comparación. Gracias por visitarnos, ¿eh? Qué gusto verte salvado los tiempos. Igualmente, Fabricio, muchas gracias a ustedes. Gracias a Ezequiel Parolari, que ha estado por acá, consultor político argentino, en A Primera Hora, leyendo el resultado del fin de semana pasado, esta derrota electoral de la organización política que lidera el presidente Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.